Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Condori. Bueno, empezamos la sesión de esta noche. Vamos a ver los órganos que nos faltan para completar la parte de abdomen. Eh, Podríamos empezar tal vez esta noche con lo que es el vaso. El vaso, como ustedes saben, es un órgano macizo que tiene alta vascularidad. Es un órgano vital que en casos de trauma es importante ver la ecografía identificar algún tipo de perforación, algún tipo de laceración que pueda comprometer la vida de nuestro paciente. Eh, Como ya habíamos visto en hígado, colegas, el vaso se va a medir en una situación longitudinal. El transductor ustedes lo colocan en la línea entre las líneas axilar media y la línea axilar posterior del lado izquierdo. Y lo único que medimos es el diámetro longitudinal y también el anteroposterior para poder determinar si el vaso, cuánto mide, ¿no? Es interesante el vaso porque nosotros a veces sacamos el volumen del vaso, ¿no? No tanto de hígado, no tanto de riñones. En cambio, en vaso, en algunas patologías es necesario determinar el volumen. Y para eso tenemos que hacer una medición en longitudinal y en antero posterior y en transverso, ¿no? Para poder determinar el volumen. Aquí tenemos una imagen de un vaso normal, ¿ya? Un vaso normal, en el cual nosotros podemos ver las características normales como en la ecografía de hígado. Primeramente ver el parénquima, si es homogéneo o heterogéneo, ¿ya? Aquí tenemos este vaso, aparentemente es homogéneo. Segundo, la ecogenicidad. El vaso es isoecogénico. No puede ser hiper, no puede ser hipoecogénico. Entonces es isoecogénico. Y en comparación con el riñón izquierdo es más hiperecogénico en relación al riñón, ¿no? Al riñón izquierdo. ¿Ya? Tercero, los bordes tienen que ser bordes lisos, delgados, la cápsula. Aquí tenemos la cápsula esplénica. Los bordes tienen que ser lisos, los bordes son regulares y lisos. ¿Ya? Principalmente esas características, colegas. Y la medición, ¿no? Del diámetro en longitudinal, lo que les indicaba, del extremo más inferior hacia el extremo más superior de cápsula a cápsula, ustedes miren, el vaso no tiene que ser más de 12 centímetros. Hasta 12 centímetros podemos aceptar la medida normal del vaso. Esto en adultos, colegas. En niños vamos a usar tablas, ¿ya? Bueno, aquí tenemos las características según RUMAC. Bueno, este es de la anterior edición. El tamaño en longitudinal no tiene que ser más de 13 centímetros o como les decía, 12 centímetros, ¿no? Y el anteroposterior o el ancho tiene que ser 5 a 6 centímetros, no puede ser más. Su ecogenicidad, como les había dicho, es mayor que del riñón izquierdo, es mayor que la del hígado, pero es menor a la del páncreas. Su textura homogénea, su superficie lisa y su forma una semiluna. Eso les preguntaba en la práctica, ¿no? ¿Qué forma tiene el vaso? El vaso tiene forma de semiluna, ecográficamente. Aquí tenemos dos imágenes del vaso, tanto en longitudinal como en transverso, ¿no? Entonces podemos sacar aquí la medición del volumen esplénico. Esto lo vamos a hacer en la práctica también. Hacemos el longitudinal, hacemos el antero posterior y hacemos el transverso. En relación a vaso, colegas, no hay mucha ciencia. Como les había explicado, la parte de características ecográficas más lo que nos interesaría es poder ver la parte del parénquima y la ecogenicidad, ¿ya? En lo que respecta a la parte de hallazgos anormales o enfermedades propias del vaso, eso bueno, lo van a revisar en la parte de lo que es de patología, ¿ok? Quisiera entrar a lo que es la parte de abdomen.
en pediatría. Eh, en relación a abdomen en pediatría, colegas, les decía de igual manera que en los adultos, en pediatría nos basamos en tablas internacionales que hay diferentes autores, ¿no? O escuelas. La inglesa, la europea, puede ser la portuguesa inclusive, ¿no? Que pueden medir y ser las medidas que se estudian más propias de Sudamérica, si se podría decir, ¿no? Como estábamos en el capítulo de vaso, colegas, aquí les muestro lo que es la tabla en relación a percentiles. Percentil 10, una mediana, percentil 90 y el límite superior. Ustedes saben, según la campana de Gauss, los desvíos estándar, la media o la mediana es el centro, ¿no? Y hacia uno de los extremos sería, por decirles, el valor inferior del cero. Y al otro extremo de la campana de Gauss, el valor máximo, que es el 100%, ¿no? Eso ustedes recordarán por clases de salud pública, de bioestadística descriptiva, ¿no? Entonces, es así que los autores han agarrado los percentiles. Los percentiles nos van a mostrar no, nada más de que en relación a una media o una mediana de una medida determinada, en este caso del vaso, los extremos tanto inferior o superior, límites menor o máximo o inferior o mayor, nos van a dar estas medidas. Por ejemplo, eh, un niño de recién nacido hasta los 12 meses, o sea, el año de edad, ¿no? Sería un año de edad. Se hacen ecografías en el hospital, ¿no? Piden rastreos abdominales a recién nacidos. Entonces, en el rastreo abdominal nosotros medimos todo, ¿no? Lo que ustedes saben. Pero en este caso, con este ejemplo, podemos decir que en el recién nacido tenemos una mediana que su vaso tendría que medir desde 4.5 centímetros hasta 6.2 centímetros. Esa es la mediana, ¿no? Y si nos vamos a un extremo al percentil 10, podemos decir que el vaso tendría que medir mínimamente 3.3 centímetros de ese recién nacido, o de ese niño de un año de edad, supónganse. Y máximo tendría que medir 6.8 centímetros, máximo. Pero eso es en el percentil 90, quiere decir que de la mediana se está exagerando hacia el límite superior. Y en el percentil 10 se está exagerando hacia el límite inferior. Siempre ustedes, colegas, manténganse en la media o en la mediana, que sería esto lo ideal, ¿no? Pero si encuentran estos extremos, tanto hacia arriba como hacia abajo, también entra en estas dimensiones, ¿no? Que según el autor estamos manejando. Inclusive el autor aquí me menciona del límite superior, ¿no? Quiere decir que en este ejemplo, el vaso de un niño de un lactante menor de un año, supónganse de 11 meses de edad, su vaso no tiene que ser más de 7 centímetros, ¿no? Ideal hasta 6 centímetros, aquí está. Lo que ustedes van a encontrar seguramente en la práctica va a ser de 4 o 6 centímetros. Encontrarán 5 centímetros, 6.2 centímetros, etcétera, ¿no? Ya un niño mayor de un año hasta los 8 años van a encontrar que su vaso puede ser de 6.9 centímetros a 8.2 centímetros. Un niño de 8 años a 15 años ya sería un vaso de 9.2 centímetros hasta 10 centímetros, ¿ok? También aquí el autor hace una referencia en relación al género o al sexo, ¿no? Mujer y varón. En la mujer puede ser su vaso, esto ya en el adulto, obviamente, en el adulto ya, sería de 10 centímetros, la mediana, y en el hombre de 11 centímetros. Doctor, Pero buenas para no noches. discriminar, Disculpe, no sé, en las diapositivas lo que está exponiendo no hay nada o es solamente verbal lo que está diciendo. a ver, corríjanme si se está compartiendo. Hola, No está congelado, solamente hay las características normales del vaso, lo que me estaba indicando, pero lo que nos estaba hablando del pediátrico, todo eso, no hay nada, doctor. a ver, otro colega, confírmeme. Doctor, no se ve en la tabla de la que usted menciona. Ok, a Sí, ver. doctor, No no se se ve, ve solo la se ve tabla. características normales, hasta ahí se quedó, doctor. Buenas noches, doctor. La pantalla solo se observa características normales, nada más, doctor, y no se observa lo que está funcionando.
Ok. Ahora, Ahora sí, doctor, se lo observa. ya, gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, lo que les decía, ¿no? En relación a las medidas del vaso en pediatría, los autores se han organizado en la parte de los percentiles, ¿no? En relación a lo que es la mediana o la media de las mediciones de los órganos y en relación a sus extremos, tanto menor y mayor. Por ejemplo, acá el autor indica un niño o niña de 1 año de edad, ¿no? De 12 meses, de 11 meses, su vaso tendría que medir entre 4.5 a 6.2 centímetros, ¿no? De 1 año a 8 años, entre 6.9 a 8.2, de 8 años a 15 años, entre 9.2 centímetros hasta 10 centímetros, ¿no? Esas serían las mediciones en relación a la mediana o a la media de estas edades, ¿no? En relación a lo que es el vaso. Pero pueden haber extremos. Por eso les decía lo de los percentiles. Hasta un percentil 10 que pueden ser estas medidas. Y un percentil 90 que sería máximo hasta estas medidas. Por ejemplo, si un niño de 1 año a 8 años de edad, por ejemplo, entra en este rango de mediciones, digamos que el niño tiene 5 años. Ustedes le hacen un rastreo abdominal a un niño de 5 años, le miden su vaso, mínimamente tendría que medir 5.4 centímetros. Y máximo, ¿cuánto tendría que medir? 9.6 centímetros. Pero lo que ustedes van a encontrar en el común denominador va a ser un vaso de 7 centímetros, ¿no? Aquí está, 6.9 a 8.2 centímetros. Máximo, el límite superior sería entre 8 a 10 centímetros, máximo, ¿no? Puede haber las variaciones como en todo. Lo mismo en los niños de 8 a 15 años. Aquí también el autor está señalando la medida ya en adultos. En una mujer puede ser un vaso hasta 10 centímetros, en el hombre siempre un poquito más grande, ¿no? Los órganos hasta 11.2 centímetros. Pero esto ya se varía, ¿no? Según la región y todo eso. En general, colegas, el vaso en adultos nos vamos a manejar menor a 12 centímetros, ¿ya? Hasta 13 centímetros como máximo en el hombre y en la mujer 12 centímetros. Vámonos a lo que es la vesícula biliar. Igual es interesante esto, colegas, porque en la práctica igual nos piden rastreos abdominales de recién nacidos. ¿Para qué diagnóstico, colegas? Para la ictericia neonatal. Es un niño, es un recién nacido de hoy día está bien, mañana le quieren dar de alta porque ha sido un parto, ¿no? Un parto, pero el niño está ictérico. Entonces, al tercer día o mañana al segundo día nos piden un rastreo abdominal. Entonces quieren descartar la ictericia de vías biliares, ¿no? O la atresia de vías biliares, porque el niño está ictérico. Entonces, lo que nosotros vamos a medir es la vesícula biliar, vamos a medir el vaso, vamos a medir el hígado. Para eso les estoy dejando estas tablas, colegas, para que cuando ustedes hagan ecografías en pediatría puedan tener alguna base de más o menos medidas que se utilizan actualmente, ¿no? Por ejemplo, aquí según el autor lo han dividido de 0 años de recién nacido a 5 años, de 6 años a 10 años y de 11 años a 15 años, considerando que 16 años ya es como adulto, ¿no? En relación a las medidas de los órganos. Entonces, un niño recién nacido, su vesícula biliar, su largo tendría que ser por lo menos de 11 centímetros, ¿no? 11.4 milímetros, perdón, 11.4 milímetros, si estamos correctos, hasta 25 milímetros. Quiere decir más o menos de 10 centímetros hasta 2.5 centímetros, ¿no? Esto sería en la mujer y esto sería en el varón. Mujer y varón, mujer y varón. Estas medidas obviamente ustedes lo tienen que correlacionar con lo que ustedes encuentren. El común denominador que sería, en este caso, si se dan cuenta, ya no se usa aquí el percentil. Solamente el autor está dando referencia a lo que es el largo de la vesícula, el anteroposterior y la parte en transversal, ¿no?
Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Un niño de 6 a 10 años, igual niño y niña, vamos a poder medir estas mediciones. Por ejemplo, de 38 a 61 milímetros el largo en las niñas y de 37 a 71 milímetros en los niños, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo de 11 a 15 años. Entonces, por ejemplo, uno de 15 años, supónganse que midamos el largo de la vesícula ya es de 4 centímetros, si se dan cuenta, hasta 7 centímetros, que es normal, colegas. Esa vesícula puede estar contraída o distendida. Entonces, si está distendida, puede ser hasta 7.4 centímetros, ¿no? Sigamos con el páncreas. De igual manera, el páncreas, colegas, según el autor, estamos separándolo por edades, ¿no? De 0 a 6 años, de 7 a 12 años y de 13 hasta 18 años. En este caso, el autor está considerando hasta 18 años. De 0 a 6 años, la cabecita 1.6 milímetros. El cuerpo de 0,7 y la cola de 1.2, ¿no? De 7 a 12 años, igual estas mediciones, y de 13 a 18 años ya son estas mediciones. La cabecita hasta 2 centímetros, el cuerpo hasta 1 centímetro y la cola hasta 1.6 centímetros, ¿no? Entonces, igual, en pediatría siempre ustedes, colegas, pueden usar tablas, ¿no? No hay ningún problema en relación a esa parte. Bueno, continuando con la parte de la presentación de lo que es el abdomen ya en adultos. Continuamos con lo que ya habíamos visto algo en la práctica y vamos a continuar este viernes en relación a lo que es la glándula prostática. La glándula prostática, como les había dicho anteriormente, en un rastreo abdominal general no se incluye el formato o el protocolo. Más al contrario, nosotros lo incluimos en una ecografía en un formato aparte, por separado, ¿no? Por la misma preparación del paciente. El paciente tiene que venir ya no pues en ayunas, como es en el rastreo abdominal, sino el paciente ya viene tomando agua, mejor si es sin edulcorantes o gas, etcétera, o jugos. Simplemente agua, no agua nada más. Por lo menos que pueda tomar el paciente unos 8 vasos que equivaldrían a 1 litro más o menos de agua y que lo pueda tomar en un tiempo breve, por lo menos en unos 5 o 10 minutos que pueda terminar. Por lo menos ese litro de líquido. ¿Esto para qué, colegas? Para que el agua que está tomando pueda ingresar también de una manera rápida o efectiva hacia la vejiga. Por lo menos se le da al paciente un tiempo de una hora, por lo menos unos 40 minutos a 60 minutos en tiempo prudente en el cual la vejiga se va a llenar. Cuando la vejiga está represionada o llena, esa vejiga o ese líquido anecogénico va a ser una ventana acústica, por la cual nosotros colocando el transductor, esta sería una ecografía abdominal o suprapúbica, colocando el transductor vamos a poder ver la próstata. Si la vejiga está contraída y no hay muy buena represión de la vejiga, entonces no vamos a poder apreciar de manera adecuada a una próstata. ¿Ya? Entonces, por anatomía ustedes sabrán, colegas, que la próstata va a estar a nivel de entre la vejiga, en lo que es la uretra, y esta uretra se va a dividir en una uretra prostática y una uretra peniana, ¿no? Es así que es importante su función porque la principal patología que nos produce a los varones a la larga, por lo menos desde los 60 años en adelante, es la famosa hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Es una ecografía que se hace todos los días, colegas. Por eso es importante que ustedes puedan reconocer desde ya ecográficamente una próstata normal de una próstata anormal o patológica. Bueno, la próstata significa protector, ¿no? Viene no sé si es del griego o del latín protector o guardián, ¿no? Que es un órgano glandular del aparato genital masculino. Tiene forma de
una castaña, dice, ¿no? Una forma de castaña. Está localizado enfrente del recto, debajo y a la salida de la vejiga. Va a contener células que producen parte del líquido seminal, ¿no? Eso es por semiología. Bueno, aquí tenemos la glándula prostática. Aquí están las referencias anatómicas topográficas por en la parte anterior o superior la vejiga, ¿no? La parte posterior el recto y la parte anterior la uretra peneana, ¿no? Y la parte posterior obviamente es el recto, ¿no? Aquí está la ampolla rectal. La glándula prostática, entre sus funciones, como les había mencionado, vamos a tener lo que es la producción de líquido seminal, que va a ayudar a los espermatozoides durante una relación sexual, ¿no? Durante la excitación o el orgasmo. Segundo, produce el PSA, ¿no? El antígeno prostático específico. Es así que los urólogos cuando ven el PSA elevado piden ecografías de próstata porque quieren saber si esa glándula prostática está crecida, por lo cual su PSA está elevado. Si su PSA está disminuido, supuestamente no, esa glándula prostática en teoría está disminuida, está pequeña. Y en tercer lugar de función, la glándula prostática puede controlar el flujo de la orina. Tal vez ese es el dato más importante, colegas, que nosotros necesitamos por ecografía. La mayoría de los pacientes arriba de 60 años, incluso desde 55 años en nuestro medio, vienen con la clínica de ¿qué? Cuando ustedes hacen la consulta, ¿qué les dice el paciente? Que no puede orinar, que se tapa, eso les dice, ¿no? Ese término, o que va al baño, pero más rato otra vez va, orina un chorro, más rato va y otra vez está orinando, o en la noche no va seguido al baño, etcétera. Entonces, ustedes lo más lógico que hacen como médicos generales o urólogos es hacerle un tacto rectal y tocar esa próstata, ¿no? Segundo, pedirle un PSA si está elevado o está en parámetros normales, ¿no? Y tercero, pedir una ecografía prostática vesical. Es importante la solicitud que hagan, colegas, porque muchas veces, incluso en algunos centros privados, ustedes piden ecografía prostática y en el centro privado cobran todo, ¿no? Entonces solamente le cobran ecografía de próstata. Pero en realidad ustedes están haciendo dos ecografías. Necesitan ecografía de próstata, necesitan ecografía de vejiga y necesitan ecografía de riñones. En realidad serían 3 órganos, colegas. Cuando hagan su solicitud, ustedes tienen que pedir como una ecografía renal, vesical, prostática. Esa es la solicitud correcta. Entonces, cuando va al centro y factura, o en su centro donde ustedes trabajan, se le factura al paciente 3 ecografías. Ahora, si fuese en un centro público, igual pidan ecografía renal vesical prostática, porque el ecografista tiene que hacer los 3 órganos. Los urólogos siempre quieren ver todo el aparato urinario en su integridad. Quieren ver riñones, quieren ver uréteres, inclusive, quieren ver vejiga y quieren ver la próstata, ¿no? Entonces, la solicitud correcta sería una ecografía prostática vesical y renal, ¿no? Bueno, eh, la próstata por anatomía tiene zonas, ¿no? Eso lo vamos a estudiar ahorita. Aquí tenemos unos esquemas de la zona, de las zonas de la próstata, ¿no? Una zona periuretral, que está aquí con los puntos negritos. Una zona con submucosa interna, que sería la siguiente, que está más lateral. Una glandular túbulo alveolar que tiene estroma y una cápsula. Este es un esquema, obviamente, ¿no? Que por ecografía nosotros a este detalle no vamos a llegar, ¿no? Pero nos sirve como una referencia anatómica. ¿Qué datos anatómicos nos correspondería saber como ecografistas en relación a lo que es la próstata? Principalmente que tiene la forma de un triángulo achatado, ¿no? Lo que habíamos dicho hace rato. Es un órgano que está compuesto por glándulas y estroma, ambos íntimamente unidos y delimitados por la cápsula prostática común. Después, ¿cuánto pesa la próstata? Aquí estamos haciendo la referencia de unos 20 a 25 gramos normalmente, pero
Más adelante les voy a indicar que por edades hay una clasificación y de acuerdo a los tamaños también hay otra clasificación de crecimiento de próstata. O si vale el término de hipertrofia o hiperplasia de próstata. Eso es en relación al peso. Y en relación a las medidas, de igual manera, ¿no? Una próstata puede medir de 3 por 4 centímetros por 2.5 centímetros, ¿ya? La próstata va a estar alojada en lo que es el nicho prostático, ¿ya? O en el compartimento prostático, inmediatamente debajo de lo que es la vejiga, en relación con la cual se halla su base, la base de la próstata, o su cara superior. Eso acuérdense, colegas, cuando hagamos las mediciones en la práctica. ¿Cuál es la cara superior de la próstata? La que está en relación a la vejiga, íntimamente, ¿no? Su extremo opuesto va a ser más agudizado o más angular, si vale el término, que sería el vértice o el ápex de la próstata. Esto va a terminar junto al segmento distal de la uretra prostática. Aquí está la uretra prostática. Entonces, este sería un corte sagital, medial, transversal, sagital, en el que podemos ver la glándula prostática. Si ustedes se dan cuenta, en la ecografía misma, colegas, se ve la uretra prostática. Aquí tenemos el inicio del meato urinario, desde acá hasta acá. La uretra prostática se la puede ver nítidamente en lo que es la ecografía y les voy a mostrar, ¿ya? Entonces, eso nos indica que, ¿cuál sería la parte anterior? Acá, ¿no? Porque está en relación a la uretra peniana. Y la parte posterior está en relación a la vejiga. Entonces, cuando les pregunte de dónde a dónde es anterior y de dónde a dónde es posterior, ustedes se guiarán en relación a lo que es la uretra prostática para hacer esta medición en la práctica, ¿ok? Bueno, aquí tenemos una ecografía en la que nosotros vamos a ver dos planos de corte, un corte transverso y un corte longitudinal. En este corte transverso, como habíamos adelantado con un ejemplo en la práctica, hacemos dos mediciones, una en transverso, otra en anteroposterior y otra en longitudinal. ¿Ok? Entonces tenemos, según este autor, el corte longitudinal, el corte anteroposterior y el corte transverso. Y de esta manera nosotros sacamos el volumen prostático. El ecógrafo, el aparato ecográfico nos va a sacar el volumen, porque el equipo piensa que hemos calculado una vejiga. No nos va a poner el peso, porque la unidad del volumen, colegas, obviamente va a ser en centímetros cúbicos. Pero nosotros lo convertimos por física básica, los centímetros cúbicos a gramos. Entonces, si medimos esta glándula prostática y nos sale 25 centímetros cúbicos, como es un órgano sólido, colegas, lo traducimos a 25 gramos. Por eso en sus ecógrafos, tal vez en el futuro, cuando ustedes pongan la aplicación para próstata, les va a salir 25 gramos, ¿no? Que sería lo más coherente. Pero en todas las fábricas o marcas que hasta ahora han salido hasta el 2023, se mide próstata, en el ecógrafo le sale en volumen, ¿no? En centímetros cúbicos. Pero para nosotros va a ser eso gramos, ¿ok? Aquí tenemos otro esquema de lo que es la glándula prostática, lo que les decía, ¿no? Las zonas principalmente, la zona de transición, la zona periférica y la zona central. Entonces, nosotros más adelante veremos en qué zona más que todo está la hipertrofia prostática y en qué zona está el cáncer de próstata, ¿no? Eso es pregunta de residencia, ¿no? Entonces, nunca tienen que olvidarse eso. Ahorita vamos a ver. Bueno, aquí tenemos otra ecografía en la que nosotros vamos a ver la glándula prostática tanto de frente como de perfil. En este caso el autor está señalando con una vejiga llena, pero la diapositiva no me gusta tanto, la anterior está un poco mejor. En la práctica vamos a realizar esto, colegas, con ustedes, pacientes reales, y van a ver que es sencillo, no es la gran cosa, no es muy complicado de realizar. Volviendo a lo que son las zonas, colegas, como les había dicho, tres zonas principales, la de transición, la central y la periférica. ¿Cuál es la zona que es más abundante, si vale el término? Un 70% de la próstata es la zona periférica, un 20% la zona central y un 10% la zona de transición, ¿ya?
Obviamente en la zona de transición, en la que es un 10% aproximadamente del total de la próstata, es donde se va a producir la hipertrofia prostática, colegas. Eso acuérdense, en la zona de transición. Y en la zona periférica se va, la que es de mayor abundancia, ahí se va a producir lo que es el CA prostático, ¿no? O el cáncer de próstata. Eso en patología ustedes también lo van a volver a corroborar esto que les estoy diciendo, de que las más importantes serían la zona de transición por la hipertrofia prostática y la zona periférica que correspondería en su mayor medida a lo que es el cáncer de próstata. Bueno, aquí tenemos un gráfico de lo que son las zonas. Lo vamos a pasar. Bueno, aquí tenemos una glándula prostática en un corte en 3D, si vale el término. Esto está en relación a lo que son las arterias o vasos nutricios de la próstata, ¿no? Las arterias que llegan a la próstata nacen de la arteria ilíaca interna, ¿ya? La arteria ilíaca interna o la arteria hipogástrica, ¿ya? Los linfáticos drenan hacia los ganglios ilíacos externos, hipogástricos medios e inferiores, sacros, laterales y prevesicales. Bueno, esto más que todo para una ecografía Doppler prostática, pero en este caso no vamos a ver mucho en esa parte. Solamente decirles que su vaso nutricio correspondería a la arteria ilíaca interna, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, colegas, en relación a lo que son la próstata? Porque vamos a seguir o vamos a continuar con vejiga. Como les había dicho, de la mano están lo que es la próstata, la vejiga y los riñones. Tal vez algunos datos son muy teóricos, pero en la práctica, colegas, me van a entender. A veces en la teoría se te hace más largo o pesado, pero en la práctica es, como se dice su nombre, no es práctico, es más haciendo, es más sencillo de ver todo esto que estamos revisando. Bueno, vámonos a vejiga, colegas. En relación a vejiga, bueno, aquí tengo unas diapositivas que lo he introducido en la parte de próstata, pero vamos a seguir revisando próstata. Lo que siempre les digo, ¿no? Los planos de corte. Los planos de corte principalmente en lo que es vejiga, tenemos dos. Aquí como ustedes pueden ver el transductor. Un corte longitudinal es cuando este transductor está en relación al eje mayor del cuerpo, para ver el plano longitudinal de la vejiga. Y en transverso para ver el plano transversal de la vejiga. Ya, aquí no me ha salido la otra marca, lo voy a revisar. De todos modos, aquí está la imagen que les quería mostrar. Esto. Ahí está. Aquí está el esquema del paciente. Ustedes agarran la parte suprapúbica inferior al ombligo y aquí estaría la región de la pelvis, ¿no? Entonces ustedes colocan el transductor en longitudinal y vamos a obtener esta imagen. Colocan el transductor en transverso y vamos a obtener esta imagen. Lo que habíamos adelantado en la práctica, ¿no? Ustedes agarran el transductor en transversal y podemos medir la vejiga de izquierda a derecha en un plano transversal o un plano horizontal. Ese es un primer corte. El segundo sería en un longitudinal, colegas, en el que vamos a medir qué cosa. El largo, ya el diámetro longitudinal o largo, y el anteroposterior o el diámetro o el grosor, ¿no? O el grosor o el espesor de lo que es la vejiga, en este caso. Son sinónimos que ustedes pueden utilizar. En este caso utilizamos los términos de transverso, de longitudinal y de anteroposterior, ¿ya? Entonces, según el autor, estamos midiendo de esta manera esta vejiga y nos va a salir un determinado volumen. Lo que faltaría aquí, colegas, es la parte de la medición de la pared de la vejiga, que igual en la práctica lo vamos a realizar y como les había adelantado, no tiene que ser más de 4 milímetros, ¿no? Más de eso ya puede ser sinónimo de algún tipo de patología inflamatoria en la pared de la vejiga, lo que se conoce como cistitis, ¿no?
Aquí tenemos lo que es la próstata. De igual manera, hace rato les había indicado. Eh, la próstata, de igual forma, tenemos un corte en transverso y un corte en longitudinal. En el corte en transverso vamos a medir el diámetro transverso de lo que es la próstata, y en el corte longitudinal vamos a medir el anteroposterior y el longitudinal de la próstata. Aquí les decía, ¿no? Los grados o los gramos de lo que es la próstata en relación a su clasificación. De 20 a 30 gramos puede ser un grado 1, de 30 a 50 gramos un grado 2, de 50 a 80 gramos un grado 3 y de más de 80 gramos un grado 4. ¿Ya? Entonces, esto igual en la práctica lo vamos a ver. Lo que siempre les recomendaba, ¿no? Cuando ustedes hagan la medición de la próstata en gramos, como les había dicho, pongan, ¿no? Glándula prostática pesa 25 gramos, listo. O si no, glándula prostática pesa 50 gramos, listo. O si no, glándula prostática pesa 61 gramos, listo. Son ejemplos, ¿no? Porque a los urólogos mucho no les gusta que ustedes le pongan el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces, ellos prefieren que ustedes solamente se lo puedan medir lo más exacto posible la próstata y le mandan ese peso exacto o ese peso aproximado exacto, ¿no? Y el urólogo obviamente les dirá, bueno, señor, o al paciente le informará que, bueno, señor, su ecografía indica que su próstata es un grado 1, un grado 2, etcétera, ¿no? Un grado 3. Y el paciente a veces nos pregunta a nosotros, ¿no? Cuando estamos haciendo el estudio. Nos dice, ¿cuánto está mi próstata? ¿Cuánto está pesando, doctor? Así ya te preguntan, ¿no? Porque son pacientes que incluso vienen a sus controles anuales o cada 2 años que vienen. Y el paciente mismo te dice, no, hace un año vine y mi próstata estaba 30 gramos. Entonces te pregunta, porque ellos ya conocen y tú le dices, bueno, sigue estando 30 gramos o ha subido hasta 35 gramos, etcétera, ¿no? Pero en los grados ya lo clasifica el especialista, ¿no? El urólogo. Así que con eso no hay mucho problema. Entonces, lo que habíamos hecho en la práctica, de igual manera, este viernes lo vamos a repasar. Aquí hacemos la medida en transverso, aquí hacemos el longitudinal y aquí hacemos el antero-posterior. ¿Ok? Y de esa manera sacamos el volumen en centímetros cúbicos, que para nosotros va a ser gramos de peso. ¿Ya? Bueno, aquí les dejo esta otra tablita, que igual según el autor, un grado 1 sería de 20 a 40 gramos, un grado 2 40 a 60 gramos, un grado 3 de 60 a 80 gramos y un grado 4 más de 80 gramos. Esta clasificación es la que más se utiliza. También hay otra en relación a lo que es la edad. Por edades también, de 21 años a 30 años, estos gramos, de 30 a 40, de 40 a 50, de 70 a 80 y de 80 a 90 años, ¿no? No es tan exacto esto porque yo he visto más pacientes de 50 años ya tienen 30 a 35 gramos. Pacientes de 70 años no estamos con 30 gramos, colegas, no están por lo menos con unos 50, 40, 35 gramos. Esto tendría que ser lo normal, ¿no? Lo normal, pero casi nunca encontramos. En nuestro medio, por ejemplo, desde los 50 años ya son hipertrofias. O sea que de unos de 50 años, por ejemplo, muy difícil que encontremos de 25 gramos. Uno de 60, peor todavía, que venga con una próstata de 30 gramos. Muy raro, muy raro. Entonces, esto igual por edades, pero no es tan aplicable a nuestro medio. Ustedes háganlo lo más exacto posible, como les enseñando aquí en la diapositiva. Y bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No sé si se está compartiendo, colegas, me confirman, por favor.
¿Se ve la pantalla, colegas? No, doctor, no se ve. Ok. Ahora, Sí se ve ahora, doctor. gracias, doctora. Bien, continuando con lo que es la parte de ecografía, veamos lo que es vejiga, ¿no? La vejiga por anatomía tiene una forma redondeada, obviamente esto en un corte transversal y una forma alargada en un corte longitudinal. Ya, la pared de la vejiga generalmente es regular, de bordes bien delimitados o lineales y es bien nítida, ¿no? Y podemos decir que su grosor puede ser de 3 hasta 6 milímetros según este autor, ¿no? Entonces eso vamos a quedar como grupo en consenso y decir hasta cuánto vamos a considerar normal el grosor de la vejiga, ¿ok? La capacidad en un estudio puede ser de 250 cc más o menos, pero el volumen normal es hasta 500 cc, ¿no? En el varón, en la mujer incluso más, ¿no? Hasta en el varón es más, ¿no? Hemos visto en la práctica que hasta 700 mililitros vienen los pacientes con vejiga distendida y pueden aguantar, ¿no? Incluso pacientes mayores, ¿no? El volumen residual, esto es lo que siempre les recalco que es bien importante. No tiene que ser mayor al 10%. Cuando el residuo postmiccional está más del 10%, ya pasa a la normalidad. Quiere decir que ese paciente ya es patológico. Vamos a ver en la práctica que cuando hagamos una buena medición de un paciente normal, entre comillas, entre ustedes, eh, cuando hagamos el ejercicio real, no tiene que ser más del 10%. Si es más del 10% es porque algo hemos hecho mal. La técnica puede ser, sí, puede ser, o puede ser que el paciente realmente esté patológico, ¿no? En relación a lo que es el residuo postmiccional. Bueno, por anatomía ustedes saben que la glándula, la vejiga es un órgano hueco, ¿no? Que más que todo básicamente se va a basar sus patologías en lo que es su pared. Las famosas cistitis, las famosas pólipos vesicales, las famosas litiasis vesicales, los coágulos vesicales, los sedimentos vesicales, el cáncer vesical. Puede ser también, y puede ser, todos ustedes lo van a ver más adelante seguramente. Aquí tenemos una ecografía de una imagen en antero-posterior y estamos viendo una vejiga perfectamente reflexionada. Aquí nos faltó la parte de la imagen en longitudinal para poder ver lo que es la parte de hacer la medición, tanto como de próstata, hemos hecho la medición de vejiga, de igual manera se tiene que medir en un corte longitudinal y en un corte transversal. Eh, la vejiga es importante medirla cuando está bien distendida o bien represionada. Si esa vejiga no está con orina en su interior, no podemos estudiarla adecuadamente, colegas. Se nos puede ir alguna patología. Por eso es que yo siempre les recomiendo, ¿no? Es una recomendación nada más, que vejiga no entra en el formato o en el protocolo de un rastreo abdominal. No entra. Como próstata tampoco no entra. Igual útero, colegas, no entra en el rastreo abdominal porque es pues pelvis. Pelvis es próstata y es vejiga. En las mujeres será pues vejiga y será pues útero, ovarios, etcétera, ¿no? Entonces en el rastreo abdominal, en el protocolo, colegas, no metan. Es un estudio aparte que incluso lo pueden hacer en un segundo tiempo o en otro día, consulta, etcétera. Porque a veces yo he visto informes en los que en rastreo abdominal ponen ahí vejiga
y le ponen abajo vejiga no valorable, no valorable, o vejiga normal. Ni normal ni no valorable está correcto, colegas, porque o pueden obviar alguna patología, o simplemente si dice no valorable, entonces quítenlo, ¿no? ¿Para qué lo ponen, no? Bueno. En relación a sus caras, tenemos una cara anterior, posterior, una base, unas caras laterales y un fondo, ¿no? O una cúpula. La cara anterior está en relación con los músculos rectos abdominales, la cara posterior está en relación a los intestinos y las vesículas seminales en el varón y en la mujer con el útero. La base o el cuello está relacionada con la próstata en el varón y con la vagina en la mujer. Las laterales, las caras laterales con los huesos de la pelvis, los huesos ilíacos y el fondo o la cúpula con las asas intestinales. Esto por anatomía topográfica. ¿Qué indicaciones vamos a tener en lo que es vejiga? Principalmente detección y delimitación de tumores, detección de litiasis vesical, evaluación del grosor de la pared vesical, lo que les decía, valoración de cambios inflamatorios en la pared de la vejiga, valoración de lo que es el volumen vesical residual, que es importante en las hipertrofias prostáticas, determinación de lo que son los procesos que afectan a la pelvis, en el caso de las pelvis dolorosas, enfermedades pélvicas inflamatorias, etcétera, ¿no? O los síndromes pélvicos dolorosos, ¿no? También para hacer punciones suprapúbicas dirigidas por ecografía, para hacer algún tipo de biopsia, algún tipo de catéter, etcétera, ¿no? Y también para valorar la incontinencia urinaria o el prolapso, el cistocele, ¿no? El prolapso vesical. En relación a lo que es la incontinencia urinaria, colegas, en esta última indicación nosotros mucho no vamos a ver en esta ocasión, porque es un tipo de ecografía de más alta complejidad o especialidad, si vale el término, porque se requiere un tipo de práctica que es muy importante y de realizar. Es un estudio para ver incontinencia, el grado, ¿no? Para ver si esa paciente es operable o simplemente se puede esperar y todavía dar algún tipo de fisioterapia, algún tipo de medicación, ¿no? Por parte de su ginecólogo y su urólogo. La ecografía para incontinencia urinaria es una ecografía distinta, no corresponde a a este módulo. Bueno, el paciente va a estar en decúbito dorsal, como en cualquier rastreo abdominal. Y aquí tenemos, ¿no? Las mediciones de la vejiga. ¿Cómo hacemos el cálculo del volumen premiccional? Con una regla de 3, ¿no? Lo que les había enseñado. Digamos, el volumen de esta vejiga en premiccional va a ser 200 mililitros. El paciente va al baño, va a orinar y regresa con unos 10 mililitros, ¿ya? Entonces ustedes hacen una regla de 3 simple, que sería 10 mililitros por 100 entre 200 mililitros. Y les va a salir el residuo posmiccional en porcentaje. Como aquí indica, ¿no? El autor, o como les había dicho yo igual anteriormente, que más de 10% tendría que ser un volumen tal vez ya patológico. Menor de 10% se considera normal. Ya eso es bien importante que sepan. Aquí lo mismo, ¿no? Según el autor, el volumen adecuado para medir una vejiga, igual me lo dijeron varios urólogos, es por lo menos con la mitad, ¿no? De 250 cc mililitros. Si es menos de eso, no, los urólogos no hacen valer su ecografía, colegas, porque no está bien hecho el estudio. Pero siempre regla, ¿no? O en una excepción a la regla. No todos los pacientes que son con hipertrofia, que tienen 60 años y no pueden llenar pues vejiga hasta esta cantidad. A veces ya se vienen orinando, ya no aguantan, ¿no? Seramos realistas. O no se preparan bien. Entonces, a mí me dijeron, bueno, uno de los profesores más expertos en urología que tenemos acá en La Paz me dice, por lo menos 180. Por lo menos 180 mililitros. Menos de 180 mililitros tu ecografía no vale. Está muy mal realizada por la preparación, porque simplemente el paciente no se puede aguantar, entonces no es un dato confiable. No tiene una buena sensibilidad o especificidad en ese caso.
Por eso yo les digo como grupo, colegas, por lo menos 180 mililitros que llenen, entonces ustedes pueden hacer el estudio. Es valedero para los urólogos. Ideal si es más de 250 mililitros su volumen premiccional cuando están haciendo el estudio. ¿Ok? Entonces esos datos les doy de referencia. Aquí tenemos las mediciones. Más me interesa que se fijen las imágenes de arriba, colegas, no las de abajo. En las de arriba podemos ver en una imagen en longitudinal el diámetro largo y el diámetro anteroposterior. Y en el corte transverso hacemos la medida transversal, ¿ya? Y así sacamos el volumen. Como indica aquí, ¿no? El transductor en longitudinal con la marca siempre hacia el cefálico. Y cuando hacemos el transductor en transverso con la marca hacia la derecha del paciente. Entonces obtenemos estas imágenes ideales, ¿no? Bueno, el volumen estaría en relación a lo que es la capacidad normal de la vejiga de 300 a 500 mililitros, pero hay más, hemos visto más. El volumen puede calcularse de forma manual, ¿ya? O con esta fórmula, ¿no? Para vejiga, que sería la distancia A por la distancia B por la distancia C por una constante. La constante para medir volúmenes, colegas, volúmenes simétricos, porque volúmenes que no son simétricos es otra constante. Eso van a ver en el músculo esquelético cuando lleven otro tipo de constante se realiza para hacer ese volumen. Pero en volúmenes simétricos se utiliza 0,52. Entonces, digamos, esta vejiga mide, qué sé yo, 25 por 30 por 45 por 0,52. Ese va a ser el volumen de su próstata, perdón, de su vejiga premiccional. El paciente va al baño, orina, vuelve y le hacen lo mismo, la medida postmiccional. Vuelven a medir las tres dimensiones y lo calculan por 0,52. Entonces ahí tienen el volumen premiccional y el postmiccional. Pero hoy en día los ecógrafos ya les da esa capacidad de poderles, esa facilidad de poder medir. Ustedes tienen su software, el ecógrafo, ustedes hacen las mediciones como hemos hecho en la práctica o vamos a realizar y el software del ecógrafo automáticamente se los va a medir con la fórmula que este tiene incluido en su software, vejiga, próstata, etcétera, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, colegas. Bueno, continuaremos con uno de los últimos órganos por esta noche. Nos tocaría ver lo que son los riñones, ¿ya? Los riñones, bueno, principalmente me interesa que puedan identificar las estructuras por ecografía, ¿ya? Las mediciones igual, colegas, máximo vamos a quedar como consenso de grupo, la medida en longitudinal máximo hasta 13 centímetros, aquí dice 12, ¿no? Según este autor. El ancho hasta 6 centímetros y el espesor hasta 3 centímetros. Un peso de 170 gramos. El peso no vamos a ver mucho nosotros, solo las mediciones. Más que todo el largo y el ancho, ¿ok? Tiene la forma de una habichuela. El riñón derecho siempre es más abajo que el izquierdo, ¿no? Por la presencia del sobrepeso del hígado, ¿no? Los riñones van a estar en los flancos, a los lados de la columna lumbar, a la altura de las últimas vértebras dorsales y las tres primeras lumbares, ¿no? Bueno, aquí tenemos un esquema bien hermoso de lo que son los riñones, sus vasos nutricios. Las partes externas del riñón, vamos a tener los uréteres, la pelvis uretral, la uretra, y lo que llega a la vejiga y la uretra prostática, ¿no? Los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? Entonces es un esquema muy bonito que lo han realizado acá.
Bueno, aquí les decía, ¿no? Lo que son las partes por ecografía es lo que me interesa ver, porque así como ven esto, colegas, en un esquema de anatomía de Atlas, se puede ver en la ecografía, ¿ya? Entonces vamos a ver por partes. Primero tenemos lo que es una cápsula, la cápsula del riñón, la cápsula del riñón, colegas. Segundo, vamos a tener lo que es la corteza. La corteza no es nada más que el segmento, colegas, entre una pirámide. Aquí tenemos las pirámides de Malpillo, ¿no? Las pirámides de Malpillo. Entre este borde de esta pirámide y la cápsula renal, eso sería corteza, colegas. Todo esto es la corteza. Luego tenemos las pirámides de Malpillo, que son estas, ¿no? Las pirámides, que son pirámides, imágenes hipoecogénicas en la ecografía de aspecto triangular. Y entre y pirámide, colegas, vamos a encontrar lo que son las columnas renales. Se ven, colegas, las columnas renales en la ecografía. Luego vamos a tener, colegas, el parénquima. ¿Cuál sería el parénquima, colegas? La suma de las pirámides con la corteza. Quiere decir que yo desde acá, donde estoy poniendo mi marca, hasta esta cápsula, todo esto es mi parénquima. Entonces, cuando les enseñan a medir riñones, colegas, les enseñan a medir desde la parte de la pirámide, de su vértice, hasta la cápsula. Eso es parénquima. Aquí pueden medir parénquima, pueden medir también el parénquima entre una columna hasta la parte de lo que es la cápsula. Eso es parénquima. Y la otra parte sería la parte de la pelvis renal o el seno renal, ¿no? Y en el seno renal vamos a encontrar lo que es ya las arterias renal, la vena renal, pero más que todo la pelvis renal que está hacia aquí abajo y el uréter propiamente dicho, ¿no? El uréter igual lo vamos a dividir en 3 segmentos, un segmento proximal a este riñón, un segmento medio más abajo y un segmento inferior que ya va a estar entrando hacia lo que es la vejiga. Bueno, de anatomía podemos hablar muchas cosas, esto se los voy a dejar para que ustedes lo repasen. De todos modos ya les dije algunas cosas, se lo dejo como teoría. Aquí tengo más de teoría, ustedes lo van a poder repasar. De esto alguna cosa les puedo preguntar, ¿no? Aquí tenemos un esquema. Aquí está la parte de la ecografía, es lo que me interesaría más. Bueno, aquí está un riñón derecho, ¿no? Un riñón derecho y aquí está el hígado. Este riñón derecho, si se dan cuenta, aquí tenemos la cápsula. La cápsula. Esto me van a hacer recuerdo, colegas, por favor, enseñarles en la práctica de cómo reconocer un riñón normal de un riñón patológico. Cualquier tipo de patología, pero cómo reconocer uno normal de uno enfermo. Así como les enseñé o les indiqué de páncreas. Ustedes a estas alturas ya estarían capacitados a poder, en teoría, a poder diferenciar cómo es ecográficamente un páncreas normal de un páncreas enfermo. Igualito es con riñón, colegas. Yo primero necesito mostrarles 10 riñones sanos para que cuando ustedes vean el número 11 patológico me digan, doctor, no, este riñón tiene algo, es patológico. Tiene una insuficiencia renal, tiene un quiste, tiene un cálculo, tiene litiasis, tiene arenilla, tiene un tumor, tiene un absceso, está roto, etcétera, ¿no? Entonces, o una laceración, etcétera, ¿no? O un hematoma renal, etcétera. O sea, eso ya lo van a ver en patología. Pero me interesa que ustedes sepan reconocer el riñón normal. Como les decía, una cápsula que tiene que ser bien delimitada y continua, no puede haber una interrupción aquí, tejido graso que esté entrándose hacia el riñón, no. Tiene que ser íntegro la imagen. Si se dan cuenta, el riñón se lo ve íntegro. Entonces quiere decir que su cápsula está íntegra. 2, la cápsula tiene que ser fina y delgada, hiperecogénica. Y les voy a mostrar en la práctica, ¿no? Mejor que esta diapositiva. 3, la corteza. ¿Cómo es esa corteza en un riñón normal? ¿Es isoecogénica, hiperecogénica o hipoecogénica? Y lo otro, ¿cuánto mide esa corteza? ¿Hasta cuánto es normal? Lo otro hemos dicho las pirámides, ¿no? Las pirámides de Malpighi. ¿Cuántas son? ¿Cuánto deberían medir?
¿Y cómo se los ve? Son hipoecogénicas, si se dan cuenta, colegas. Aquí pareciera un quiste, aquí pareciera otro, pero son pirámides, no son quistes. Lo otro, el parénquima. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide este parénquima, colegas? Igual les había dicho, ¿no? Habíamos hecho unas mediciones ya de parénquima varias veces, ustedes ya han medido en la práctica. ¿Hasta cuánto mediría el parénquima? Y luego el seno renal. Aquí tenemos el seno renal. El seno renal tiene que ser hiperecogénico. Lo otro, colegas, si hay una buena relación entre la imagen del seno y la imagen del parénquima. Cuando hemos hecho un abdomen, colegas, no les di mucho detalle de riñón, pero en la práctica siguiente ya me corresponde que les pueda indicar cómo se ve el riñón normal más detalladamente, porque ya estamos en esa práctica. Y luego ver si este seno renal está conforme a un seno normal. Si hay algún quiste, si hay alguna calcificación, si hay alguna litiasis, etcétera, ¿no? Eso. Y por último, ver lo que es la pelvis renal, ¿no? La pelvis renal. ¿Cuánto tendría que medir? ¿Hasta cuánto es aceptable? Y desde cuándo está dilatado o distendida esa pelvis renal. Bueno, aquí tenemos un gráfico por anatomía de los riñones. Igual nos serviría más que todo para ver lo que son los vasos nutricios y sus órganos que están en relación a los riñones, ¿no? Tanto hacia arriba, abajo, anterior y posterior. Aquí está, colegas, el esquema que hace rato les había mostrado. Igual, por favor, de memoria, porque esto se ve en la ecografía. Aquí tenemos otro en relación a lo que son las arterias, ¿no? La arteria renal. Esto nos sirve cuando hacemos un estudio de ecografía Doppler renal para ver insuficiencia renal, para decir si ese riñón está funcionando o ya no, o si ese paciente ya es candidato a hacer diálisis, ¿no? Eso es bien importante, pero eso se hace en un curso Doppler. Bueno, técnica exploratoria para terminar, colegas, no se duerman, por favor. Aquí tenemos el paciente, puede ser en decúbito dorsal o puede ser en decúbito prono. Decúbito prono yo aconsejo a pacientes que tienen tejido adiposo abundante, pacientes gorditas, ¿no? Como se dice, o gorditos. De la parte lumbar posterior, colegas, se ven mejor los riñones, más rápido. Y en la práctica ahora lo vamos a hacer. En abdomen normal no hemos hecho, pero en esta práctica vamos a hacer en decúbito dorsal y vamos a ver de igual manera cómo se ven los riñones. Ok. Los planos de corte, como saben, bueno, esto es de vejiga, ¿no? Para ver riñones en decúbito prono, aquí tenemos los planos de corte, puede ser en longitudinal y en transverso, pero principalmente el transductor, colegas, si ustedes se dan cuenta, los riñones no son bien verticales. El riñón derecho el riñón izquierdo está más superior y está un poco oblicuo hacia el dentro. Y el derecho, perdón, está un poco más inferior, igual el transductor se coloca en oblicuo, ¿no? Casi como un triángulo, si se dan cuenta. Y en la práctica lo vamos a ver para poder identificar buenas imágenes. Serían cortes longitudinales, el principal, y el corte transversal, que también se puede hacer. Vamos a tratar de hacer ambos para sacar volumen renal. ¿Ya? Es importante eso. Aquí están las diferentes partes, como les había dicho, que ecográficamente se pueden ver. ¿Ya? Tenemos lo que es la medición en longitudinal, el anteroposterior. Vamos a identificar lo que es una corteza renal, un seno renal, las columnas de Bertin, las pirámides de Malpighi y lo que es el parénquima, ¿no? Entonces, esto es un riñón normal con un esquema, si vale el propósito para poderles indicar lo que es lo normal. El corte longitudinal en una columna lumbar tendría que ser un poco oblicuo, como dice acá en la teoría. Transductor en unos más o menos unos 15 grados en sentido medial, cefálico o en el polo superior, en relación al eje mayor del riñón izquierdo como del riñón derecho. Y vamos a obtener esta imagen. Aquí tenemos un riñón normal, ecográficamente normal, sería un corte longitudinal. ¿Ok? Un corte longitudinal. Esto es lo que les decía, ¿no? Agarramos el largo, agarramos el parénquima
y el anteroposterior. Esas tres medidas. Aquí no tanto usamos el transverso, ¿no? Bien, el corte transverso, vamos a ver estos tres niveles. En el polo superior, en el polo medio y en el polo inferior. Polo superior, el ilio o la parte central, y en el polo inferior, ¿no? En el centro. Estas diferentes imágenes. El riñón derecho, de igual manera, o la imagen en espejo, como se dice, ¿no? Para poder diferenciar. Nosotros más que todo vamos a medir el transverso a nivel del ilio renal. Vamos a ver esta imagen, ¿ok? Aquí está la imagen en la parte del ilio renal y tenemos esta imagen, ¿ok? Más hacia abajo y hacia arriba. También podemos hacer, colegas, en un corte lateral. A veces el paciente puede estar en decúbito lateral derecho o izquierdo, también se puede ver. Pero la diferencia sería que el transductor, colegas, tenemos que bascular tanto hacia cefálico o tanto hacia podálico. O sea, el transductor está apuntando hacia arriba o si no está apuntando hacia abajo, ¿ya? Esto sería inmediatamente inferior al reborde costal. Se puede hacer, ¿ok? Aquí tenemos ya imágenes de un riñón normal, tanto el derecho como el izquierdo, ¿no? Aquí están las pirámides, aquí están la parte de la corteza, el parénquima y el seno renal. Bueno, aquí tenemos una radiografía contrastada, una urografía excretora debe ser, más que todo para ver las pelvis renales, ¿no? Si hay alguna dilatación o algún tumor o alguna estenosis, aquí se ve el uréter, ¿no? Ecográficamente los riñones, colegas, vamos a decir que tienen que ser un parénquima homogéneo. Eh, Puede ser menos ecogénico al riñón o al hígado y menos ecogénico al vaso, ¿no? Principalmente. Bueno, esto se los dejo de teoría, lo van a repasar. Aquí les dejo de adelanto un riñón normal y un riñón patológico. ¿Cuál sería la diferencia, colegas? Esta dilatación, ¿no? Esta pielectasia o hidronefrosis que se dice, ¿no? Bueno, colegas, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Esta noche hemos avanzado harto. Lo que les debería sería tal vez la parte de intestinos o de apéndice, que eso lo vamos a llevar en la práctica también. Y las cavidades en el abdomen. También eso me van a hacer recuerdo, por favor, para que podamos ya tener todo listo para la parte de la evaluación. Este viernes los espero en la noche, a las 7 de la noche, para que continuemos la práctica. No sé si tienen algún comentario o tal vez, doctor Condori, alguna acotación, tal vez. Hasta aquí estaríamos dejando esta parte de la teoría. Bueno, si no hay más preguntas, colegas, no sé si alguien lo podríamos estar dejando hasta ahí por esta noche. Esta clase va a estar grabada, colegas, y el doctor Condori los va a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan tener a disposición en cualquier momento. De todos modos, de todo esto vamos a hacer otro video tutorial en la práctica del viernes para que podamos hacerlo con ecógrafos y con paciente en vivo, ¿ok?
Bueno, colegas, muchas gracias por su atención. Nos estaríamos viendo el día viernes, por favor, en la práctica. Creo que no hay nadie por ahí, ya se han dormido. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta gracias, luego, doctor. doctora Pamela, doctora Isabel. Gracias, doctor. No hay de qué, doctorita Rosario. Gracias, doctora. Nos vemos el viernes.